Cuando Predator 2 se estrenó en 1990, las audiencias pensaron que simplemente estaban viendo una secuela de acción y ciencia ficción ambientada en una jungla de concreto en lugar de una real. Pero, ¿y si el elenco y el equipo estaban creando algo mucho más profético? Una visión de Los Ángeles que se volvería inquietantemente precisa décadas después. ¿Y si los detalles que se esconden a plena vista en toda la película, desde sus representaciones de la guerra de pandillas hasta su visión profética de fuerzas policiales militarizadas y la decadencia urbana, no fueran solo decisiones creativas, sino una ventana a nuestro futuro? ¿Y si la decepción comercial de la película enmascaró lo que más tarde sería reconocido como una expansión revolucionaria del mito de Predator? Corramos el telón de la película que en su día fue duramente criticada, pero que desde entonces ha sido revalorizada como un clásico de culto que merece su lugar en el panteón de la ciencia ficción de acción. Descubramos los secretos de producción, las decisiones de actuación y los detalles ocultos que la mayoría de los fans nunca han apreciado del todo. Esta es la historia de cómo Depredador 2 predijo en secreto nuestro paisaje urbano moderno mientras establecía los elementos fundamentales de una franquicia que sigue prosperando hoy, el detalle que cambia cómo lo ves para siempre. Depredador 2 emergió de la sombra de su predecesor, que se había consolidado como una de las películas de acción más representativas de los años 80. La película original de Predator había sido un éxito arrollador, combinando acción militar con horror alienígena en una sofocante jungla centroamericana. Pero a medida que los años 80 llegaban a su fin, el equipo creativo se enfrentó a una pregunta crucial. ¿Cómo se le da seguimiento a una película tan redonda? La respuesta fue un giro audaz. En vez de repetir terreno conocido, los productores Joel Silver y Lawrence Gordon, junto a los guionistas Jim y John Thomas, decidieron trasladar la cacería de la jungla natural a una urbana. El año se fijó en 1997, el entonces futuro cercano. Y Los Ángeles sería descrito como una ciudad al borde del colapso, sufriendo una ola de calor récord, con bandas de narcotraficantes librando una guerra abierta en las calles. El director Stephen Hopkins, recién salido de Pesadilla en Elm Street 5, fue contratado para dar forma a esta visión. Fue una apuesta que recontextualizó fundamentalmente la franquicia, pasando de una historia sobre la masculinidad militar a una sobre la decadencia urbana, las tensiones raciales y la corrupción institucional. El brillante salto conceptual sugería que, para un depredador, una ciudad plagada de crímenes sería un coto de caza tan atractivo como una jungla infestada de gorilas. Queríamos darle la vuelta a todo, reveló Hopkins años después. La primera película trataba sobre este grupo de soldados hipermasculinos siendo cazados en la naturaleza. Queríamos mostrar que el depredador se sentiría igualmente cómodo en lo que los humanos consideramos civilización, pero esta dirección creativa enfrentaría su primer gran desafío antes de que comenzara el rodaje, y cambiaría todo sobre cómo el público recibiría finalmente la película. Danny Glover no era el héroe de acción que el público esperaba ver enfrentándose al depredador. Tras la icónica actuación de Arnold Schwarzenegger como Dutch, el comando musculoso que sobrevivió por pura destreza física y pensamiento táctico, Glover representó un giro dramático. A sus 44 años, era ya un hombre mayor, menos imponente en lo físico, y era más conocido por encarnar al padre de familia, al detective Roger Murtaugh, en la popular saga de Arma Letal. Todos esperaban otro héroe de músculos prominentes, admitió Glover en una entrevista retrospectiva del año 2010. Pero yo aportaba algo distinto, algo nuevo a la mesa. Harrigan no se suponía que fuera un supersoldado. Era un policía que había visto demasiado. Duro, sí, pero vulnerable de formas que Dutch nunca lo fue. En pantalla, Glover interpretó al teniente Mike Harrigan como un hombre curtido pero decidido, un policía veterano que conocía su ciudad por dentro y por fuera. Fuera de la pantalla, el actor se exigía hasta límites físicos que pocos conocían. A pesar de su aspecto de hombre corriente frente a Schwarzenegger, Glover hizo muchas de sus propias escenas de riesgo y se entrenó intensamente para el papel. Danny llegaba antes que todos, entrenando, preparándose, recordó su compañero de reparto, Bill Paxton. Él sabía que no era lo que la gente esperaba, y eso lo impulsó a demostrar que todos estaban equivocados. El contraste entre la percepción pública y la dedicación privada creó lo que los miembros del elenco llamaron la estrategia de Glover, aprovechando la subestimación del público hacia él contra la propia posición subestimada del personaje dentro del mundo de la película. Harrigan es desestimado por agentes federales, pasado por alto por sus superiores. Sin embargo, finalmente demuestra ser el único capaz de enfrentarse al depredador en sus propios términos. Pero bajo la superficie de esta elección de actuación, yacía una verdad más profunda. Glover cargaba con el peso de ser el primer protagonista negro en una importante franquicia de acción y ciencia ficción.
La presión por tener éxito no era solo profesional, era cultural. Y esta presión trajo consigo un costo físico y emocional que se manifestaría durante el agotador rodaje. El momento más crucial en el desarrollo de Predator 2 ocurrió antes de que se filmara un solo fotograma. Arnold Schwarzenegger, recién salido del enorme éxito de la película original, se esperaba naturalmente que regresara para la secuela. El guión se desarrolló inicialmente pensando en su personaje, Dutch, para que continuara su batalla con los cazadores alienígenas. Pero cuando se le presentó el escenario urbano y se le ofrecieron $250,000 para leer el guión, una fracción de su tarifa estándar de 5 a 6 millones de dólares de entonces, Schwarzenegger tomó una decisión que cambiaría por completo la película. Dijo que no. Cuando Arnold Schwarzenegger se negó a regresar para Depredador 2, sus exigencias salariales no fueron el único factor. El actor estaba rodando simultáneamente Terminator 2, el juicio final, y además consideraba que el cambio de la secuela de Predator a un entorno urbano era un error creativo. La decisión de Arnold nos obligó a reimaginar todo el enfoque, explicó el director Stephen Hopkins. De repente, no estábamos haciendo una continuación directa. Tuvimos que crear algo que pudiera valerse por sí mismo, pero que a la vez conectara con lo anterior. Este rechazo catalizó el giro creativo más significativo en la historia de la franquicia. En lugar de intentar reinterpretar al personaje holandés o buscar otro tipo de comando musculoso, los cineastas aprovecharon la oportunidad para evolucionar. Crearían un nuevo tipo de héroe, mayor, más arraigado, un policía en lugar de un soldado. Nació el personaje del teniente Mike Harrigan, y con él llegó un cambio fundamental en la perspectiva de la franquicia. Donde la primera película examinó el poder militar contra una amenaza primal, la secuela exploraría la guerra urbana, la corrupción institucional y un panorama moral más complejo. El depredador ya no estaría cazando a asesinos entrenados en aislamiento, sino que acecharía a sus presas en una jungla urbana densamente poblada, donde las fronteras entre depredador y presa, tanto humanos como alienígenas, se desdibujaban cada vez más. Mirando hacia atrás, que Arnold dijera que no fue lo mejor que nos pudo haber pasado, señaló años después el diseñador de producción Lawrence Paul. Nos obligó a expandir el universo de Predator en vez de solo repetir lo que ya había funcionado. Esta expansión sería crucial para la longevidad de la franquicia, pero antes, el elenco y el equipo tendrían que sobrevivir a uno de los rodajes más exigentes de sus carreras. Los Ángeles de Predator 2 se suponía que estaba experimentando una ola de calor récord, con temperaturas que superaban los 109 grados. Lo que el público no sabía era que las actuaciones empapadas en sudor que presenciaron en pantalla no eran del todo actuación. La producción misma se convirtió en una agotadora prueba de resistencia que reflejaba las condiciones infernales representadas en la película. Estábamos rodando en pleno verano en locaciones reales del centro de Los Ángeles, recordó el actor Bill Paxton, quien interpretó al policía arrogante Lambert. Algunos días, la temperatura superaba con creces los 100 grados. Estábamos con el equipo táctico completo, corriendo por edificios sin aire acondicionado, toma tras toma, una y otra vez. La infame secuencia del matadero, donde el depredador cuelga sus trofeos humanos del techo, fue particularmente brutal. Grabada en una planta cárnica real, el elenco y el equipo soportaron el hedor a carne y sangre reales mientras trabajaban con prótesis pesadas y efectos especiales bajo un calor sofocante. Danny Glover, cargando con la película sobre sus hombros, se llevó al límite físicamente, algo que pocos sabían en ese momento. Danny terminaba estas secuencias de acción increíblemente exigentes y simplemente se desplomaba entre tomas, reveló Gary Busey, quien interpretó al misterioso agente del gobierno, Case. Luego se recomponía cuando las cámaras rodaban. El hombre era una máquina. Durante la confrontación final en la nave Predator, las temperaturas del set cerrado alcanzaron casi 115 grados. La combinación de esfuerzo físico, trajes pesados y efectos prácticos provocó múltiples casos de agotamiento por calor entre el elenco y el equipo. El equipo de diseño de producción, liderado por Lawrence Paul, famoso por Blade Runner, creó escenarios visualmente impactantes, pero físicamente agotadores. Los paisajes urbanos eran deliberadamente claustrofóbicos e incómodos, con pasillos estrechos y espacios reducidos que dejaban poco espacio para el equipo de cámara, y mucho menos para luchar contra un cazador alienígena. Para Kevin Peter Hall, que regresó como el depredador tras la primera película, el entorno urbano creó nuevos desafíos. El actor de 2 metros y 18 centímetros tuvo que realizar complejas escenas de riesgo mientras vestía un traje que no solo pesaba más de 90 kilos, sino que también carecía de ventilación. Según algunos relatos, Hall perdía hasta 4.5 kilos de peso en agua al día durante el rodaje. Kevin nunca se quejó, dijo Hopkins años después, pero al final de algunos días, literalmente tenían que sacarlo a la fuerza de ese disfraz. Esta agotadora realidad de producción cree
creó una autenticidad inesperada en pantalla. Cuando el público ve a Harrigan sudando profusamente mientras persigue al depredador por un edificio de apartamentos, están viendo a un hombre que realmente llega a sus límites físicos. Pero en medio de este rodaje agotador, los cineastas estaban incrustando detalles y mitología que pasarían desapercibidos para la mayoría de los espectadores durante décadas. A pesar de todo el espectáculo de sus secuencias de acción y efectos de criaturas, Predator 2 contiene capas de narrativa visual que la mayoría de los espectadores pasó por alto por completo. Estos sutiles detalles, confirmados por el elenco y el equipo en entrevistas posteriores, transforman la forma en que la película puede entenderse cuando se ve con ojos conocedores. El elemento oculto más significativo se revela durante la secuencia de la sala de trofeos a bordo de la nave del depredador. Por un breve instante, la cámara recorre una vasta colección de cráneos, trofeos de las innumerables cacerías del depredador por toda la galaxia. Entre ellos, apenas visible a menos que se le busque con atención, se encuentra el inconfundible cráneo alargado de un xenomorfo de la franquicia Alien. Fue una adición de último minuto, reveló años después Stan Winston, el supervisor de efectos especiales. También habíamos estado trabajando en las películas de Alien, y alguien en el taller sugirió que pusiéramos un cráneo de xenomorfo en la colección. Solo era un divertido huevo de Pascua, no un gran plan para un crossover. Pero esa única y fugaz imagen acabaría generando una subfranquicia entera de medios de Alien vs. Predator, novelas, cómics, videojuegos y finalmente largometrajes. Un capricho creativo momentáneo había sembrado una expansión multimillonaria de ambas propiedades. También se pasó por alto la cuidadosa escalada de la tecnología del depredador en la película. Cada arma o dispositivo que el depredador emplea se muestra primero contra animales o criminales antes de volverse contra nuestros héroes, explicó Hopkins. Así establecíamos un código moral mediante la narración visual. El depredador no está matando de forma aleatoria, sino que sigue protocolos de caza muy específicos. Quizás lo que la mayoría del público pasó por alto fue el deliberado motivo visual que unía al depredador con Harrigan. Ambos prefieren trabajar solos, desafían a sus superiores y se les ve observando la ciudad desde puntos altos. El depredador se posa en los tejados, mientras que a Harrigan se le encuadra una y otra vez mirando la ciudad desde la ventana de su apartamento o los balcones de la comisaría. Estábamos sugiriendo que Harrigan y el depredador son dos caras de la misma moneda, confirmó el director de fotografía Peter Levy. Ambos son esencialmente cazadores solitarios que operan con sus propios códigos en una jungla urbana. Por eso su confrontación final se siente inevitable. Reconocen algo de sí mismos en el otro. Ahora, aquí es donde las cosas se complican. Estos detalles, cuidadosamente elaborados, fueron pasados por alto, en parte debido a un conflicto mucho mayor gestándose tras bambalinas, uno que finalmente afectaría cómo fue recibida la película en su estreno. El depredador original había traspasado los límites de su clasificación R con su mezcla de violencia militar y horror alienígena. Pero Predator 2 fue concebida como algo más oscuro, más crudo y, en última instancia, más extremo. Esta dirección creativa preparó el escenario para una batalla prolongada entre los cineastas y la Asociación Cinematográfica de América, MPAA, que alteraría fundamentalmente la recepción de la película. El primer montaje que presentamos recibió una calificación X, reveló Hopkins años después en un comentario del director. Nos quedamos impactados. La violencia no era gratuita. Estaba estableciendo el mundo brutal que haría que el depredador quisiera cazar allí. El retrato fílmico de la guerra de pandillas, brutalidad policial y asesinatos rituales, todo antes de que la ultraviolencia del depredador entrara en escena, creó una tormenta perfecta para problemas de clasificación. Los ejecutivos de 20th Century Fox, ya nerviosos por el tono oscuro de la secuela, presionaron a Hopkins para hacer recortes y obtener una clasificación R. Al final, tuvimos que hacer más de 20 cortes diferentes, confirmó el editor Mark Goldblatt. Cada vez quitando fotogramas aquí y allá, atenuando los efectos de sangre, recortando un poco antes de los impactos. La infame secuencia de la masacre del metro inicialmente duró casi 2 minutos más, mostrando más explícitamente cómo el depredador acechó y eliminó metódicamente a cada pasajero armado. Esta versión íntegra nunca ha sido lanzada oficialmente. El resultado fue una visión comprometida que no satisfizo ni los intereses comerciales del estudio, ni las intenciones creativas del director. Los críticos de la época señalaron la violencia extrañamente truncada de la película, escenas que generaban tensión solo para ser cortadas en momentos clave, dejando al público con la sensación de que algo importante faltaba. Gary Busey, que nunca se anda con rodeos, fue directo en su evaluación. Querían que hiciéramos esta pesadilla urbana con pandillas, drogas y un cazador alienígena arrancando espinas dorsales, pero luego se acobardaron al mostrar cómo se ve eso realmente.
No puedes tener las dos cosas. Esta batalla por el contenido de la película se extendió también al marketing. Los ejecutivos de Fox, preocupados por los elementos extremos de la película, impulsaron una campaña que enfatizaba la acción sobre el terror. El eslogan original de la película, "Está en la ciudad con unos días para matar", insinuaba un thriller de acción mucho más convencional que el híbrido de drama criminal, ciencia ficción y terror que Hopkins había creado. La disputa sobre la verdadera identidad de la película continuaría hasta su estreno, con críticos y audiencias por igual luchando por conciliar sus expectativas con la cruda realidad. Pero la ironía más profunda estaba aún por llegar, una que tardaría años en revelarse por completo. Cuando Depredador 2 se estrenó el 21 de noviembre de 1990, los resultados parecieron confirmar los peores temores del estudio. Contra un presupuesto de producción de aproximadamente $35 millones, la película recaudó solo $57 millones en todo el mundo, menos de la mitad de lo que había generado la original. Los críticos fueron en su mayoría despectivos, con Roger Ebert escribiendo que a la película le faltaba la tensión y el suspenso del original de 1987. El público, que esperaba otro taquillazo de acción al estilo Schwarzenegger, se confundió por el tono más oscuro y el entorno urbano del film. La ironía caló hondo. Una película sobre un cazador incomprendido que seguía su propio código y no era apreciado por su entorno, se convirtió en el cazador incomprendido de la taquilla. Sabíamos que hacíamos algo distinto, reflexionó Danny Glover años después, pero el marketing lo vendió como más de lo mismo. La gente llegó esperando una película y recibió otra. Eso siempre es una receta para la decepción. El reparto sintió el golpe de esta recepción de forma muy intensa. Para Glover, quien había asumido un riesgo profesional significativo al entrar en una franquicia previamente definida por Schwarzenegger, el fracaso comercial pareció validar el escepticismo de la industria sobre su estatus de protagonista en películas de acción. Para el elenco de reparto, incluyendo a Bill Paxton, Gary Busey y María Conchita Alonso, lo que debió ser un éxito de taquilla que impulsara sus carreras se convirtió en una nota a pie de página. Sin embargo, en este aparente fracaso yacían las semillas de una resurrección inesperada. A medida que la película llegó al video doméstico y la televisión por cable, algo curioso empezó a suceder. Al desvincularse de las expectativas de ser una secuela directa del original de Schwarzenegger, los espectadores empezaron a apreciar Predator 2 en sus propios términos. Conocí a fans en convenciones que me decían que la odiaron en los cines, pero la amaron cuando la vieron en casa, señaló Bill Paxton en una entrevista de 2008. Sin el peso de esas expectativas, pudieron ver lo que realmente intentábamos hacer. La película, que había sido considerada un fracaso por los resultados de taquilla, estaba forjando discretamente un culto de seguidores devotos, uno que apreciaba precisamente aquellos elementos que habían alejado al público inicial: su oscuridad, su expansión de la mitología del depredador, su visión de la decadencia urbana. Y, con el paso de los años, surgió otra ironía. En Los Ángeles de 1997 del film, asolado por violencia de pandillas, clima extremo, policía militarizada y profunda corrupción institucional, empezó a aparecer menos ciencia ficción y más profecía. Quizás el legado más perdurable de Predator 2 radica en la forma en que transformó un único concepto cinematográfico en una rica mitología con un sinfín de posibilidades. Mientras que la película original de Predator estableció al cazador alienígena como un formidable antagonista, la secuela reveló la existencia de toda una cultura y una historia detrás de estas criaturas. La primera película apenas te ofrece información sobre el origen del Predator o las razones de su caza, explicó el guionista Jim Thomas. Es simplemente esta máquina de matar perfecta que aparece en la jungla. Nori, Taro, Pars. Con la secuela, quisimos descorrer el velo lo suficiente para intrigar, no tanto como para desmitificar. Este enfoque se manifestó más visiblemente en la secuencia de la sala de trofeos, que no solo estableció la conexión alien-depredador, sino que también reveló que los depredadores habían estado visitando la Tierra durante siglos. La antigua pistola de chispa entregada a Harrigan, fechada en 1715, implicaba una larga historia de cacerías a través de la civilización humana. La película también introdujo el concepto de sociedad y jerarquía depredadora. La aparición de múltiples depredadores en la secuencia de la nave, mostrando deferencia a un líder aparente, sugería una cultura organizada en lugar de solo cazadores aleatorios. Los aspectos ritualísticos de su comportamiento, desde la toma de trofeos hasta el reconocimiento honorable de presas dignas, pintaban un cuadro de una especie con un complejo código de honor. Estábamos construyendo una base sólida para historias que pudieran ir a cualquier parte, en distintos periodos de tiempo, en diferentes escenarios, explicó John Thomas. Una vez que estableces que estas criaturas han estado cazando en la Tierra durante siglos, siguiendo reglas de combate muy específicas, las posibilidades narrativas se vuelven realmente infinitas. El infame
El diseño del Predator cazador urbano, creado para la película, mostraba una armadura y armamento más elaborados que el cazador de la jungla original, estableciendo que los depredadores personalizan su equipo. Este concepto sería clave en futuras entregas de la franquicia, con cada nuevo Predator luciendo estilos distintivos de armas y armaduras. Estas expansiones mitológicas resultarían ser la contribución más valiosa de la película a la franquicia. Aunque Depredador 2 pudo haber decepcionado en taquilla, proporcionó el marco conceptual que permitiría a la saga seguir evolucionando a través de múltiples medios. La serie de cómics de Dark Horse que le siguió se basó en gran medida en elementos introducidos en Depredador 2, expandiendo la idea de los clanes de depredadores, su historia en la Tierra y sus complejos rituales de caza. Los videojuegos adoptaron el entorno urbano y el arsenal ampliado de tecnología depredadora. Incluso las películas posteriores de la franquicia retomarían conceptos introducidos por primera vez en esta secuela inicialmente subestimada, pero la influencia de la película se extendería mucho más allá de su propia franquicia, expandiéndose para remodelar el cine de acción de maneras que solo se harían evidentes con el paso del tiempo. A medida que los verdaderos años 90 se desarrollaban hacia los 2000, Depredador 2 empezó a parecer inquietantemente premonitoria. La visión de la película de Los Ángeles en 1997, una ciudad desgarrada por tensiones raciales, guerras de pandillas, corrupción institucional y un clima extremo, empezó a sentirse menos como ciencia ficción y más como metraje documental de una línea temporal alternativa. Los disturbios de Los Ángeles del 92 ocurrieron solo 2 años después del estreno del filme, con imágenes que reflejaban inquietantemente escenas del mismo. Edificios en llamas, fuerzas policiales desbordadas, barrios transformados en zonas de guerra. La representación de la película de pandillas fuertemente armadas controlando manzanas enteras de la ciudad de repente parecía menos exagerada, al igual que su descripción de la respuesta policial militarizada. La gente empezó a llamarme después de los disturbios, diciendo que lo habíamos predicho todo, recordó Hopkins. Esa no era nuestra intención. Estábamos extrapolando tendencias que ya veíamos ocurrir en la ciudad, pero el paralelismo resultaba inquietante e incómodo. La visión de la película de una ciudad ardiendo bajo un calor sin precedentes resultaría igualmente profética. A medida que el cambio climático se aceleró a lo largo de las décadas posteriores al estreno del filme, Los Ángeles comenzó a experimentar exactamente el tipo de olas de calor extremo representadas en Predator 2. Los informes noticiosos de la película sobre temperaturas de 109 grados, que en 1990 se consideraban hipérbole de ciencia ficción, se convertirían en realidad en las décadas siguientes. Incluso la visión de la película sobre las fuerzas del orden encontró ecos inquietantes en la realidad. Las tensiones entre la policía local y las agencias federales, las tecnologías de vigilancia, los equipos tácticos de estilo militar, todo ello se normalizaría progresivamente en las ciudades estadounidenses durante la era posterior al 11 de septiembre. Pensábamos que estábamos creando una realidad intensificada, admitió el diseñador de producción Lawrence Paul en una entrevista realizada en 2010. Resulta que solo nos adelantamos. Esta profecía accidental le dio a Predator 2 una segunda vida como comentario cultural. Artículos académicos y reseñas retrospectivas comenzaron a analizar la película no solo como una secuela de acción de ciencia ficción, sino como un texto que había capturado, quizás inconscientemente, la trayectoria de la vida urbana estadounidense a finales del siglo XX. Para el elenco, esta reevaluación trajo una cierta reivindicación. La gente lo desestimó en su momento como explotación, señaló Glover. Ahora lo estudian en clases de cine como comentario social. A veces se necesita distancia para ver lo que una película realmente decía. Esta nueva relevancia contribuiría al creciente estatus de culto de la película. Pero igual de importante para su legado fue cómo había revolucionado silenciosamente el lenguaje del cine de acción. Aunque Depredador 2 no tuvo el éxito esperado en taquilla, su ADN se extendería por todo el cine de acción en las décadas siguientes. La película fue pionera en un enfoque visual y un territorio temático que se volverían cada vez más dominantes en el género. Su mezcla de acción, terror y ciencia ficción, pasando sin problemas de un procedimiento policial a una película de monstruos, presagió la hibridación de géneros que se convertiría en estándar en los éxitos de taquilla del siglo XXI. El universo cinematográfico de Marvel, la franquicia Fast and Furious y muchos otros emplearían más tarde este mismo movimiento fluido entre convenciones de género.